tu mirada y tu voz, Rafael, son muy importantes y te aprecio mucho que estés aquí para hablar precisamente de Venezuela. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Carmen. Un gusto saludarte como siempre y compartir algunas ideas sobre esta situación tan difícil que se está viviendo en Venezuela. Tan difícil, sin duda. Y bueno, yo me permití mencionar hace un momento en la presentación del bloque anterior a Irene Seltzer, porque Irene Seltzer, que es una amiga de este programa, nos mandaba un mensaje con la razón del tema de que hay que poner en la mirada las semejanzas de lo que está ocurriendo en Venezuela con lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con Nicaragua. Nicaragua como modelo de un régimen autoritario, dictatorial, y aquí estás hablando ahora de ley antifascista, estás hablando de acusar penalmente a los opositores en algún momento, eventualmente encarcelar opositores, en cualquier rato les quitará la nacionalidad, o qué estamos viendo, Rafael, tal vez coincidas con este comentario de Irene. Sí, coincido con Irene porque lo que sucedió en Nicaragua en abril del 2018, cuando el gobierno de Daniel Ortega se enfrentó primero a un estallido social y luego se adelantó, como es común en este tipo de nuevas autocracias, se adelantó a los acontecimientos encarcelando a los opositores que podrían intervenir en una contienda electoral y también forzándolos al exilio, aplicando prácticamente deportaciones. Cuando eso sucedió, nos dimos cuenta de que era una fórmula, ¿verdad?, de emergencia autoritaria para enfrentar situaciones competitivamente electorales o potencialmente peligrosas para la preservación de este tipo de poderes. Y yo cuando eso sucedió recuerdo haber escrito un apunte donde señalaba que había un antecedente de esas leyes, podríamos llamar antídotos, que es la ley que promueve la Asamblea Nacional de Cuba en 1999, la llamada Ley 80, de reafirmación de la dignidad y soberanía de Cuba. Y ese tipo de actos desde la ley, lo que nos confirma una vez más es la recurrencia a un estado de emergencia, de un estado o un estado de excepción para limitar libertades públicas y bajar la competitividad del escenario político. Lo que ha sucedido aquí en Venezuela es que es un poco, el guión va en una secuencia contraria, porque los venezolanos, creo, la oposición, la ciudadanía, los electores venezolanos y la comunidad internacional habíamos creído todos que al aceptar las normas de los acuerdos de Barbados, el gobierno de Nicolás Maduro se comprometía a enfrentar unas elecciones con cierto margen de competencia, pluralidad y libertades, ¿no? Y así fue hasta que llegó el día de los resultados, donde se declaró el 28 de julio ganador a Nicolás Maduro en las elecciones sin ofrecer una base empírica sólida, en resumidas cuentas, sin cumplir con la ley y exponer las actas del escrutinio que tienen cada uno de los partidos que intervino en esas elecciones y que se computan desde el Consejo Nacional Electoral. Desde que faltó esa parte de la ley electoral, estamos en un conflicto, le llamamos conflicto postelectoral. Totalmente de acuerdo. Estamos, sí, frente a una circunstancia en donde, a diferencia de Daniel Ortega, pues se echaron a andar estas elecciones y están los ejercicios independientes de revisión de las actas, y todo indica lo que revisó Washington Post, lo que han revisado el Centro Carter, lo que han revisado las figuras independientes respecto a las actas disponibles. Se trata de un triunfo descomunal del candidato opositor. Frente a este triunfo descomunal de casi 7 millones contra 3 y pico de Maduro, pues ¿cómo transitar una cosa así? Sí, tú dices algo muy cierto. En el sistema electoral electrónico de Venezuela es muy difícil alterar las actas del escrutinio. Esas actas, por lo que entiendo, la oposición logró computarlas y procesarlas, desglosarlas hasta un 83.5%, según lo último que he estado leyendo en los juristas
de la Universidad Central de Venezuela, que han estado muy activos en este proceso. Hacia ese 83.5 comenzaría cierto descenso en el 67% que le da el triunfo a Edmundo González Urrutia. Pero es muy difícil que esa tendencia sea realmente reversible. Es evidente que ganó con mucha ventaja la oposición las pasadas elecciones en Venezuela. Y es algo que reconocen, y si no lo reconocen abiertamente por normas diplomáticas, y yo creo que lo admiten desde sus respectivos análisis, yo diría que lo reconocen la mayoría de las democracias occidentales, no solo un grupo muy pequeño de países de Occidente, yo diría que Cuba, Nicaragua, con otro lenguaje, pero también los gobiernos de Bolivia y Honduras, que forman parte de la Alianza Bolivariana, y fuera de esos potencias rivales de Estados Unidos como China, Rusia e Irán, con lo cual estas elecciones adquieren desde el momento en que está ahí el conflicto, desde el 28 de julio, ¿verdad? Una clara connotación geopolítica, ¿verdad? Hay una partición del mundo en torno a la legitimidad de estas elecciones, del que puede echar mano siempre también el gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar la presión internacional, es decir, reforzar su alianza con Rusia, con China, con Irán, con Cuba, con Nicaragua para enfrentar lo que viene. En lo que corresponde a lo dicho en estos últimos días y horas sobre la posibilidad de una negociación con Maduro para otorgarle amnistía por parte de los Estados Unidos, negociaciones secretas de algún tipo que The Wall Street Journal pues se publicó y que la Casa Blanca ha dicho no hemos hecho tal cosa. Bueno, ¿imaginas algo que pudiera significar una negociación con Maduro, una salida para que no se le persiguiera por ninguna circunstancia, por la cual ahora se le estableció una recompensa de $15 millones hace algún tiempo? En el espacio internacional también está acusado de graves cosas, investigado en pocas palabras. ¿Te imaginas esa posibilidad? Y para cerrar también, sumo, México, Colombia, Brasil. Esa ecuación de la comunidad internacional y de la justicia internacional respecto a Maduro puede abrir una franja de posibilidad de una salida eh, pacífica? Yo creo que esa posibilidad nunca se descartó del todo. Vimos señales desde la oposición, desde Estados Unidos y de varios gobiernos latinoamericanos, destacadamente Brasil, Colombia y México, que se le enviaban mensajes de incentivo, de estímulo, ¿verdad? A Nicolás Maduro para propiciar una transición pacífica. La respuesta de Maduro hace pensar en lo contrario, hace pensar que esos incentivos o no fueron suficientes o nunca fueron tomados en cuenta tal cual, ¿no? Estaría buscando una certificación express de su elección, es decir, que no quiere pasar por ninguna gestión de peritaje electoral, de confrontación de actas, que sería la ruta, yo diría más o menos, que permitiría alguna transición. Eso es a lo que le apuestan Brasil, Colombia y México, pero tengo la impresión de que en las tres cancillerías se están dando cuenta ya de que esa no es una salida aceptable para el gobierno de Maduro. Es decir, el gobierno de Maduro no quiere cotejar votos, no quiere discutir su resultado. Podía hacerlo incluso por la vía del hackeo, decir, bueno, no, nuestras actas no son confiables porque hubo un hackeo electrónico, pero tampoco hay claridad sobre el hackeo. El hackeo Bueno, es parte lo de la intentaron opacidad, hacer. ¿verdad? Sí, lo Claro, intentaron es parte hacer, de lo dijeron podrían hacer Macedonia del Norte y Macedonia dijo norte, que de qué sí, me están hablando. exacto, No, no, a ver, eso exacto. Fue una se opacidad detrás derrumbó. de la otra. Sí. La única opción que creo va quedando por la ruta diplomática electoral sería algo, creo que acaba de decir Celso Amorín, el principal asesor del gobierno de Lula y de Mauro Vieira para la política exterior, que sería la repetición de las elecciones. Yo creo ya que a estas alturas no sería aceptable ni siquiera para la propia oposición, creo.